Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Pues, ¿qué te puedo decir? Estamos a punto de terminar este maravilloso libro de Primero de Samuel. Ya estamos al borde del fin, ya estamos en la recta final. Y la verdad que ha sido un maratón, no creo que cansado, al contrario, creo que lo hemos disfrutado mucho de cómo Dios obra en la vida de sus hijos y cómo trabaja con el carácter de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en este capítulo obviamente no es la excepción. David está pasando por una situación complicada porque si bien se ha alejado de Dios, ha vivido ya más de un año fuera de la voluntad de Dios, haciendo y deshaciendo de manera tramposa, ya lo vimos la semana pasada, viviendo lejos de la voluntad de Dios, ¿no? Y de repente en este pasaje del que hablaremos hoy, Dios hace un alto en la vida de David y lo llama, pero lo llama de una manera distinta, porque muchas veces pensamos que Dios nos va a llamar a través de una prédica solamente, a través de una oración, de un versículo de la Biblia, y sí lo hace. Pero sabes, cuando nos hemos puesto necios y nos hemos ido más allá de la voluntad de Dios, de su cobertura, y que no atendemos a ese versículo, no atendemos a ese canto, no atendemos a esa prédica, a veces Dios nos va a volver a Él, pero de una manera un poquito más tajante. Y de eso vamos a hablar hoy. El tema de esta ocasión se llama Cuando Dios nos vuelve a Él. Y posiblemente tú hayas pasado, o igual que yo, o estés pasando por esos momentos en que Dios toma acción, en que Dios, no te quiero decir que da un golpe en la mesa, pero sí se pone firme. Bueno, y a veces sí es necesario el golpe en la mesa, pero Dios se pone firme y dice, a ver, ya fue suficiente, tengo que intervenir. Te di la oportunidad, te hablé a través de un canto, te hablé a través de la prédica, te hablé a través de un consejero, te hablé a través de tu familia, y no. Entonces, tengo que intervenir yo como padre, para que vuelvas al camino. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo muchas veces podemos llegar a sentirnos perdidos, desanimados, desalentados o extraviados en medio de lo que estemos viviendo, porque ni tan siquiera hemos pensado que pudiera ser una llamada de Dios a volver a Él, ¿no? Podemos a veces relacionarlo con mala suerte, podemos a veces confundirlo con alguna otra cosa que no tiene nada que ver con un llamado de Dios, porque como estamos tan lejos de Él, podemos llegar a hacernos ajenos de la vida de Dios, como dice Romanos, y ser ausentes o extraviados de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hace, de olvidarnos de la manera en la que Dios obra. Y hoy vamos a platicar un poquito de eso. Pero primero quiero pedirte, por favor, que podamos orar para que Dios nos dé sabiduría y continuemos después. Bendito Dios, te damos gracias de verdad por este tiempo, por la oportunidad de estar aquí reunidos a través de este medio, de poder trabajar juntos en tu palabra, de poder analizarla, de poder meditar en ella y de ver lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Y que te rogamos de verdad con el corazón que si alguno de nosotros nos hemos extraviado, nos hemos alejado, hemos vivido a nuestro modo, hemos vivido a gusto, pero lejos de ti, pues que nos muestres el camino, Señor, así como lo hiciste con tu Hijo, y que si alguno de nosotros ya estamos pasando por ese proceso de volvernos a ti porque tú has intervenido, Dios, que también podamos reconocerlo y que podamos ser mansos y humildes a lo que tú estás haciendo, Señor. Te lo agradecemos de verdad y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues mira, David había estado viviendo, como te dije, a su gusto, a sus anchas, sin remordimiento. Ya lo vimos, ¿no? De una manera tremenda y terrible por más de un año en el pueblo de los filisteos, engañando al rey y viviendo de esta manera tramposa, ¿no? La verdad creo que hasta cierto punto, no sé si me estoy equivocando, pero hasta cierto punto perdiendo ese sentido humano, porque dice que arrasaba con hombres, mujeres, a todo mundo, asesinaba en las aldeas y hacía un desastre, o permitía que sucediera, ¿no? Y engañaba al rey. Pero bueno, David
se encuentra en esta situación de este engaño y luego es llamado a ser parte con sus 600 hombres del ejército de los filisteos para ir a pelear contra Israel. Y yo creo que esa es la gota que derrama el vaso. Yo creo que ahí es donde Dios ya hace un alto con David. Y a ver, esto no lo voy a permitir. Esto no puede ser. Yo creo que si David hubiera ido a la batalla y si David hubiera peleado esa batalla contra su propio pueblo, imagínate, o sea, él había sido ungido para ser el rey de Israel y ahora iba y mataba a sus propios compatriotas, a los que alguna vez dirigió a la mejor en las guerras, hacía 2 años, cuando mucho, él los había dirigido, cantaban sus proezas. Y de repente lo ven con el enemigo y intentando matarlos, como que eso ya no cuadra ni con el plan de Dios ni con la imagen del que será el futuro rey, porque pues quedaría como un tirano, o sea, se descompone completamente el plan de Dios, ¿no? Entonces, David se encuentra en ese momento. Esto pasa o viene desde el capítulo 27, 28, 29 y vamos a ver el proceso que sigue Dios o que vemos reflejado en el capítulo 30 a la hora de que Dios interviene para volvernos a Él. Tenemos que tomar un poquito el contexto del capítulo 29 porque pues ahí arranca este paro o este alto que Dios le hace a David y no lo vamos a estudiar, no lo vamos a abrir, de hecho ni lo vamos a consultar, simplemente si te acuerdas de la enseñanza o de la lectura de la semana pasada de este capítulo, como te digo, David ya estaba en ese momento, ya estaba en ese punto y Dios no permite que él vaya con el pueblo filisteo a atacar a Israel. Entonces a través del rey Aquis, David es cerrado el camino a través de los capitanes filisteos, es cerrado su camino, es saboteado su plan y le dice el rey Aquis, ¿sabes qué? Regrésate y de verdad no hagas problema, regrésate en silencio y vete de aquí. Y David así lo hace y ahí es donde yo pude percibir cómo Dios detiene nuestro alejamiento, porque cuando a veces por alguna razón puede ser un problema económico, puede ser el que el mundo nos llame, el refugiarnos de vuelta en el mundo y el abandonar los caminos de Dios o como el tema que tú quieras ponerle, cuando a veces nos vamos de vuelta al mundo debemos tener algo bien en cuenta, que estamos viviendo en terreno enemigo y eso no es lo que Dios espera y quiere de nosotros. Entendemos que todos estamos físicamente en el mundo, eso no tenemos que tomar tiempo con eso, pero cuando nosotros nos volvemos a esa rutina del mundo, a ese ir y venir del mundo, yo sé que me entiendes cuando te digo esto, de no tener consideración de Dios, de dejar a lo mejor nuestros tiempos de meditación, de devocional, de empezar a hacer cosas, a vivir la vida como cualquiera que no conoce de Dios, podemos llegar a sentirnos a gusto, porque no hay exigencia, porque no hay ese sentimiento de echarle ganas a la vida, de salir adelante en tu vida espiritual, de madurar, no hay esos retos, no hay nada. Te tiras a la milonga, como decimos coloquialmente, y ¡bum! Entro, salgo, voy y vengo y no pasa nada. O creemos que no pasa nada. Pero llega el momento en donde Dios nos puede poner un alto. Y cuando vemos el tiempo que pasó, que fue más de 1 año, pudiéramos preguntarnos por qué Dios tardó tanto en intervenir con David. ¿Por qué no detuvo su proceder de inmediato? ¿Por qué Dios a veces no nos jala la rienda de inmediato? ¿Por qué a veces alguien que amamos y que lo vemos que se está alejando, Dios no lo trae de vuelta a la primera? Y fíjate que un hermano muy sabio en esa misma pregunta me dijo,
Porque Dios está esperando que tú lo hagas de manera voluntaria. Porque Dios está esperando tu obediencia. Y me puse a pensar, aquellos que somos padres, que hemos tenido hijos pequeños o tenemos hijos pequeños, me puse a pensar en esa situación en que nosotros le damos una instrucción a nuestro hijo, por ejemplo, no te subas al sillón porque te vas a caer, o no juegues afuera, juega aquí adentro. Y nuestro hijo se sale de eso, de esa condición que nosotros le hemos dado de juega pero adentro. No, él quiere jugar afuera. Y muchos de nosotros como papás le hacemos advertencias, le hacemos un llamado y le decimos, métete porque si no, te va a tocar. Y volvemos a veces, hey, métete y métete. Y a veces de verdad es necesario ir y tomar disciplina. Y entonces, ándele, métase. Se le dijo que se metiera, ya se ganó un regaño, un castigo o pues una nalgada, ¿no? Yo lo veo así. Cuando nosotros nos empezamos a alejar, Dios primeramente nos va a hablar a lo mejor de manera muy apacible a través de un canto, a través de una prédica, a través de un hermano, a través de un pasaje, a través de una circunstancia en donde nos está diciendo, hey, regresa, hey, vuelve, hey, no te alejes, no te vayas. Y a lo mejor muchos atendemos y vamos de regreso, ¿no? Pero muchos sabremos que no vamos a regresar a la primera, no vamos a regresar a la primera llamada, ni a la segunda, ni a la tercera. Y entonces llega un momento en donde Dios ya sabotea esos planes, donde ya se pone ahí y dice, de aquí ya no vas a pasar y de aquí te me regresas. Porque obviamente como Padre amoroso, y lo dice su palabra, nos va a disciplinar, no nos va a dejar irnos así nada más como hijo de vecino, nos va a detener, y eso es lo que hizo Dios con David en el capítulo 29. Al final pues lo detiene y le dice, te me regresas. Y entonces ahí es donde surge este proceso a través del cual Dios vuelve a llamar a David, porque lo que vemos de inmediato, y ahí es donde ya vamos a entrar en materia, a leer este capítulo, es que Dios permite que las consecuencias alcancen a David. Y a veces es lo que Dios hace. Dios permite que nuestras consecuencias nos alcancen. Y vamos a leer el capítulo 30, o vamos a empezar con algunos versículos del 1 a la primera parte del 6, porque ahí es donde vamos a ver cómo Dios permite esto, ¿ok? Así que acompáñenme, vamos a leer este pasaje. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Fíjate nada más cómo David se regresa y todo es parte de este plan maravilloso que tiene Dios en nuestra vida, porque si no hubiera Dios regresado a David, se hubiera ido meses a lo mejor a la batalla. O sea, si le calculas que cuando fue Goliat a pelear con Israel, cuando hubo esta batalla entre David y Goliat, se pasó 40 días molestándolos. Estás hablando de un mes y pasadito, casi mes y medio. O sea, la guerra hubiera podido durar más. Entonces, una guerra hubiera podido durar meses. Si David no hubiera regresado, nunca se hubiera dado cuenta de lo que habría pasado, porque cuando hubiera vuelto, ya hubieran pasado mucho tiempo y no hubieran tenido manera de rastrear lo que había sucedido. A lo mejor para ese entonces ya hubieran vendido a las esposas, a las mujeres como esclavas, a los niños como esclavos, ya los hubieran matado. No sé qué desastre hubiera sucedido. Entonces,
tiene al final un propósito el que Dios lo haya regresado, pero cuando te hablo de que Dios permite que sus consecuencias lo alcancen y que a veces Dios permite que nuestras consecuencias nos alcancen, es porque David había sido él este saqueador. Lo vemos desde el capítulo 27. David había sido un saqueador, asesino, y que hacía exactamente esto mismo. Y entonces, ahora le toca una probada de su propia medicina, pero no tan fuerte, ¿eh? Yo creo que ahí es donde vemos hasta la misericordia de Dios, y que Dios en realidad no quería acabar con David, no quería destruirlo, no quería terminar, ¿cómo decírtelo?, pulverizando su ánimo. Tenía que llamarlo, tenía que sacudirlo de una manera fuerte y contundente, y lo hace a través de esto. Porque no pierden sus bienes, o sea, se llevan a las mujeres, a los niños, a todo mundo, no matan a nadie, se llevan sus bienes, destruyen sus casas y eso sí lo queman y todo lo que tú quieras, pero respetan a la gente, que es algo que David no hacía y que es parte de lo que Dios utiliza para que David cambie de verdad la manera en la que ya estaba viviendo, la manera en la que se estaba dirigiendo. Y sabes que cuando nosotros estamos pasando por este proceso de intervención de Dios para que nos volvamos a Él, muchas veces Dios va a permitir que nuestras consecuencias nos alcancen. Porque puede ser que estemos, por ejemplo, viviendo una relación que no debemos de vivir. Puede ser que estemos haciendo algo que no debemos de hacer en nuestro trabajo. Puede ser que nos estemos metiendo a terreno muy peligroso, que nos estemos deslizando en la tentación y nos esté llevando más y más lejos y estemos a punto de cometer una tontería de la que pudiéramos arrepentirnos para siempre, que destruya nuestra familia, que perdamos nuestro trabajo, que perdamos la salud, que perdamos la vida. Y ahí es cuando Dios hace un alto en nuestra vida y permite a veces que ciertas consecuencias, a veces no es con la fuerza que deberían de ser, y ahí es la misericordia de Dios la que ejerce, porque fue lo que pasó con David, misericordia de Dios, que no hayan tocado a sus esposas, a sus hijos, a las familias de sus soldados, a nadie. Y a veces, cuando Dios nos permite que nos alcancen nuestras consecuencias, no busca pulverizarnos, no busca destruirnos, necesita a veces hacer algo un poco fuerte para que nos demos cuenta y reaccionemos. Y como te digo, a veces puede ser que un trabajo nos estaba llevando a una situación complicada, a lo mejor nos estaba llevando a una situación de tentación, a una situación de pecado. Y dice Dios, ¿sabes qué? No. O sea, no te voy a pulverizar, pero este trabajo ya no es beneficioso para ti, y si no te lo quito, nunca vas a volver a mí. Esta relación, si sigues por ese camino, va a terminar mal. No puedes estar en esa relación o en la situación que tú quieras. Y a veces Dios permite que nuestras consecuencias pues nos alcancen un poco para que podamos sentir esa presión, que podamos sentir el pago de las consecuencias de lo que estamos haciendo, y entonces volteemos a Dios, nos volvamos a Él. Y es lo que estaba pasando aquí con David. Y luego, ¿qué viene después de eso? Bueno, pues la respuesta de David y la respuesta de nosotros, y obviamente la respuesta de Dios ante eso. Y vamos a ver ahí, vamos a continuar ahí en el versículo 6, porque la segunda parte del versículo 6 es una frase corta, pero encierra un proceso completo. Y acompáñame, porque dice, pero David encontró fuerzas en el Señor. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Fíjate nada más, te digo, cómo con una pequeña frase, pero David encontró fuerzas. No es un proceso automático, no es algo que viene por decretarlo, por declararlo,
Porque si bien nosotros nos hemos alejado de Dios, ya venimos maltrechos, posiblemente con actitudes incorrectas, con pensamientos equivocados, impuros, con hasta una manera de hablar distinto, de comportarnos, muchas cosas podemos ya traer cargando por ese alejamiento. Aparte, el desgaste que nos pueden provocar, el que nos alcance nuestras consecuencias. Y no podemos pensar que de inmediato o que de manera automática, porque lo decreté, ya regresé, ya cambié, ya vuelvo. No. Si pensamos así, estamos equivocados. Porque necesitamos forzosamente pasar por un acercamiento con Dios. Necesitamos pasar, obviamente, a hacer un corte de caja con Dios. Si nos hemos descarriado y pensamos que por ir el próximo domingo ya todo se va a solucionar, estamos cerrándole. Porque Dios lo que está esperando es que nosotros vengamos a hacer cuentas con Él. Es que vengamos a reconocer nuestra condición, nuestra situación, nuestro extravío. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Cuando vuelve en sí, esa es para mí la clave de ese pasaje, de toda esa historia. Cuando dice, volviendo en sí, dijo, ¿qué carambas hago aquí? Voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado como uno de tus hijos, hazme como un jornalero. Y esta historia es muy similar a eso que vivió el hijo pródigo, a lo que está viviendo David, porque igual se extravió, igual hizo un desastre, terminan alcanzándolo sus consecuencias, y entonces ahora cuando vuelve en sí y se da cuenta, tiene que arreglar las cosas con Dios, tiene que hacer un corte de caja con Dios y decir, Señor, la regué. Y venir de verdad con un corazón contrito, humillado delante de Dios a reconocer el extravío. Y eso es algo que nosotros necesitamos hacer. Como te dije, no está ahí escrito, pero no hay otra manera. Nosotros necesitamos venir cuando hemos entendido que esto que me está sucediendo es por mi extravío. Debo buscar a Dios, debo tener mi tiempo con Él y encarar y pararme y ponerme de pie para recibir, no te quiero decir que la disciplina y la reprimenda de Dios, no, sino para entender el proceso por el que me extravié. Porque si tú vienes y solamente, como muchos de nosotros, como muchos lo hemos hecho, de que estamos viviendo la vida como queremos, pero algo nos pasa, estas llamadas de atención de Dios, estas consecuencias que nos alcanzan, y venimos delante de Dios y, ay Señor, por favor, ayúdame, y que mira, que te prometo, y que ya no voy a volver, y que esto y que el otro, y que ahora sí, de verdad, voy a hacer de a de veras y de en serio. Y no es verdad, porque no dejé esa relación que no debo de tener, porque, sigo permitiendo eso que no debo permitir, sigo sintiendo lo que no debo de sentir, lo que sea. Sigo haciéndolo. Entonces, no fue una confrontación genuina, no hubo un arrepentimiento genuino. Solamente fue pues para tapar el bache, para apagar el fuego de lo que está pasando ahorita en mi vida. No así David, porque la respuesta de David fue ese volverse a Dios. La respuesta de David fue el regresar a Dios, y entonces la consecuencia, y me refiero a buena, después de esto es lo que está ahí en el versículo 6, David encontró fuerza en el Señor. Es la respuesta que Dios da a un hijo que después de su extravío viene. Fue lo que pasó igual con el hijo pródigo. De inmediato el padre actuó en bonanza del hijo. Y es lo que Dios hace cuando ve este cambio, que Él conoce el corazón y que ve que es veraz y que de verdad sucedió. De inmediato Dios también reacciona.
de inmediato Dios también trabaja y le da a David esta fuerza en él. ¿Y para qué? Para sobreponerse a lo que estaba pasando y para entender que tenía que buscar de Dios, porque es lo que hace David de inmediato. En cuanto recupera esta fuerza, en cuanto recupera esto con Dios, hace algo que no había hecho por todo ese tiempo: consultar a Dios, buscar la voluntad de Dios. Hoy tú y yo no tenemos el efod. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y cuando nos hemos extraviado, es el primer lugar al que recurrimos. Es el lugar a donde volvemos de inmediato, a la palabra de Dios, a buscar su consejo, a refugiarnos de nuevo en aquellos tiempos de meditación, en volvernos a esos primeros tiempos, y es lo que hacemos. Y David es lo primero que hace: consulta a Dios y le dice al sacerdote: tráeme el efod. Y habla con Dios y le dice: ¿debo perseguir esta banda de saqueadores? Parecería una respuesta ilógica, ¿no? Pues obvio, si ya no quieres recuperar a tu mujer, pues ya déjaselos a los chamacos y a las esposas, pues déjenselos y agarren otras, ¿no? O sea, pues es lógica la respuesta, pudiéramos pensar nosotros, pues claro que sí. Pero lo que está aquí haciendo David es consultar a Dios, buscando la aprobación de Dios, la guía de Dios, y el que Dios vaya con él de vuelta. El que Dios pelee esta batalla con él de vuelta, como lo hizo contra Goliat. Le dice: Señor, ¿vas conmigo? Y entonces le dice Dios: sí, persíguelos. Híjole, Dios le responde. Este es algo maravilloso porque es como una cadena, ¿no? David entiende, regresa a Dios, entonces Dios le da esta fuerza, y entonces David consulta a Dios, se vuelve a acercar a Dios, y entonces Dios responde de inmediato. Y así es en nuestra vida. Cuando nosotros nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón, por lo que sea que estemos haciendo, viviendo, Dios no va a decir: pues déjame pensarlo, por favor, dame un tiempo y luego lo vemos. No, eso se restaura de inmediato, y Dios vuelve a hablarnos, y Dios vuelve a hacernos sentir su presencia. Y le dice a David: persíguelos porque recuperarás todo lo que te han quitado. Entonces, yo creo que cuando David obtuvo esta respuesta, se motivó más, porque dijo: no he sido desechado de la presencia de Dios, sigue aquí, y va conmigo. Y sabes que muchas veces cuando nos hemos extraviado, podemos llegar a pensar: no, ya Dios ya me desechó de su presencia, ya lo perdí eso que tenía especial con Dios, ya no. Y si has pensado alguna vez así, te puedo decir que estás equivocado. Si ahorita estás pensando así, te puedo decir que estás equivocado, porque a más de lo que hayas hecho, del tiempo que hayas pasado fuera de la presencia de Dios, Dios está esperándote que vuelvas, y si está utilizando algo para regresarte, es porque te ama con todo su corazón, y si está permitiendo que te alcancen tus consecuencias, es porque no te quiere destruir, sino porque quiere sacudirte y está esperando esta respuesta. Así que no pienses demasiado, no pienses demasiado, y no creas que Dios va a decirte: ándale, chiquito, ya regresaste, ahora sí vas a ver. No es así nuestro Dios, no es así. Es un Dios justo, y eso lo sabemos, no tenemos que andarle jugando ahí al fuego con el Señor, pero es un Dios también de amor, y
y también cuando nosotros reaccionamos de la manera en que nuestro Dios espera, Él es bueno con nosotros. Y estas son las respuestas de lo que ocurre. Y algo que pasa después, que pareciera como un pasaje o una escena que no tuviera mucho que ver con lo que está pasando, a mí me hizo pensar en que el carácter de David se reverdece. No sé cómo explicártelo, y a lo mejor ahorita nos saldrán las palabras, pero después de que sucede esto, ya sabes, David dice, vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leerlo para no perdernos, pues. Versículo 9, vamos a arrancar de ahí. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una malecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabamos de incendiar Siclac. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?, preguntó David. El joven contestó, si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Cuando te digo que David reverdece, es porque yo creo que volvemos a ver este carácter de Dios. Es porque volvemos a tener esta manera de ver la vida como Dios la ve. Volvemos a entender las cosas de un modo espiritual. Porque David va con sus 600 hombres, 200 no pueden más. Y en lugar de, no sé, de tener de ser despiadado con ellos, apático, de regañarlos, de castigarlos, de matarlos, de no sé cómo hubiera reaccionado estando en el mundo David, los deja ahí cuidando los bienes, los deja ahí cuidando las provisiones y aligerando la carga de los que se iban a ir a pelear. Y después de eso se encuentran a este egipcio que fue partícipe de esta catástrofe en la vida de David y de sus hombres, y a lo mejor en otro momento lo hubieran torturado hasta la muerte para que les dijera, o no sé qué hubieran hecho. Y al contrario de eso, David lo alimentan, lo acercan a la presencia de David. David le dice que si le ayuda, el otro le dice que sí, nomás que no lo mate, que no lo devuelva, y David atiende a eso. Y puedo ver a David pensando de una manera muy diferente a como a lo mejor pensó durante el último año y meses que hizo un desastre. Y cuando veo eso y pienso en nosotros mismos, en que atendemos al llamado de Dios, cuando ya hemos hecho cuentas con Él y arreglamos las cosas con Él y volvemos a su palabra otra vez y a esos tiempos de comunión con Él, de a lo mejor volver a la iglesia, no sé. Pareciera que nuestra vida se reverdece. Pareciera que recordamos y volvemos a sentir pasión por aquellos perdidos. Nos dolemos con el que se duele, nos alegramos con el que se alegra. Pareciera que hasta nuestro lenguaje regresa otra vez, ¿no? Nuestra rutina, o no sé cómo decírtelo, nuestras actividades del día y de la semana vuelven, pero con una fuerza distinta. Porque estoy seguro que comparamos el haber andado allá afuera y estar ahora cerca de Dios de nuevo,
Y eso pues obviamente, como dice el comercial, no tiene precio. Y esa vida reverdece. Y yo creo que el mismo David lo manifiesta en uno de los salmos cuando dice: me alejé de ti y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Pues para atrás es la misma. Cuando estás en esa sequedad de verano y te vuelves a Dios, reverdeces de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que sucede cuando cuando nos volvemos a Dios, porque Él ha hecho una intervención. Y por último, Dios nos restaura. Cuando completa su restauración, si quieres llamarle así, es la última parte de este proceso por el que pasa David. Dios le restaura y cambia, o no sé cómo decírtelo, solidifica ese carácter que debía de tener quien sería el rey de Israel, elegido y ungido por Dios, ¿no? Vamos a leer la última parte ya del pasaje y para que podamos cerrar. Dice en el versículo 17: entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron: ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas y sus hijos y díganles que se vayan. Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel, y hasta el día de hoy todavía se cumple. Cuando llegó a Siclag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, les dijo David, tomado de los enemigos del Señor. Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado: Betel, Ramot Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jeramel, las ciudades de los Eneos, Orma, Corazán, Atac, Hebrón y a todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. ¡Wow! Dios completa su restauración. Dios completa su restauración en David. Como te digo, solidifica la manera de pensar de David. Yo creo que hasta vuelve este lenguaje, como te lo decía hace unos minutos, de que el Señor y nuestro Dios, y no como mera cháchara cristiana, pues, sino como algo de verdad, de entender, pues, de volver a comprender que todo viene del Señor. Posiblemente, mira, ya ves que menciona algunos alborotadores, posiblemente, obviamente ellos no tenían esta perspectiva que ya tenía David, bla, 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 bla. Posiblemente David, si esto hubiera ocurrido en otro momento, estando allá en aquel tiempo de ese año y pasadito que andaba haciendo y deshaciendo, a lo mejor David hubiera sido el que hubiera dicho: sí, órale, agarre su mujer y sus chamacos y vámonos. O ni se los devuelven, no sé qué hubiera sucedido. Pero David dice: no, a ver, mis hermanos, ¿qué pasó? ¿Cómo? Si esto no viene de nosotros, viene del Señor, o sea, entendamos que viene de Dios. Entonces, el punto es que cuando nosotros ya hemos pasado por todo este proceso en el que Dios nos vuelve o nos llama, interviene,
para que nos volvamos a Él, va a finalizar el proceso con esta restauración de Dios. No te estoy diciendo que si te vuelves a Dios, tu prosperidad y no te estoy diciendo eso. No quiero que pienses que es así, porque en el que nos alcancen las consecuencias, pues habrá cosas que vamos a perder, porque a David le devolvieron las cosas y a las esposas y a los hijos, pero la ciudad de Tomo se quemó. O sea, esa no se reconstruyó sola. O sea, llegaron con todo el botín y no había nada más que cenizas. O sea, vuélvelo a construir. Entonces, no pensemos que, ay, me regresé a Dios, volví a Dios, ay, otra vez voy a tener mi trabajo y otra vez voy a tener esto con mi familia, o voy a recuperar a mi familia. No sé. A veces no va a pasar, pues, porque habrá consecuencias que nos van a alcanzar por nuestro extravío. Pero de que Dios nos va a restaurar emocional, espiritualmente, posiblemente físicamente, posiblemente sí recuperes aquello que en tu extravío perdiste. A lo mejor en este tiempo de extravío te separaste de tu familia y después de este volver recuperas a tu familia, recuperas tu ministerio, recuperas tu salud, porque a lo mejor te alejaste por ir detrás de un vicio como el alcohol o las drogas o no sé. Y Dios te vuelve a llamar y cuando tú regresas a Dios, recuperas tu salud. Habrá cosas que a lo mejor sí, ya no se recuperarán. Pero puede ser que sí Dios te bendiga de esta manera. Que recuperes aquello que perdiste. Y no debe de ser el aliciente, créeme, no debe de ser, por favor, no debe de ser nuestro pensamiento de me regreso para que me dé. Sino que eso será algo de la misericordia de Dios para nuestra vida, pero que nosotros entendamos la importancia para nosotros de volvernos a Dios, que entendamos el que no existe mejor lugar al que podamos ir que no sea su presencia, porque David después lo plasma en sus salmos y dice no existe. Yo pasé por el valle de sombra de muerte y estuve aquí y estuve allá, pero Señor, siendo tú mi pastor, nada me va a faltar, y todo esto que conocemos nosotros, que lo hemos oído tantas veces. Entonces quiero terminar diciéndote que si este es el tiempo en el que Dios te está llamando a volver, no hagas oídos sordos a su voz. Y si Dios ya está permitiendo o está interviniendo o dejando que te alcancen tus consecuencias, no dejes que vayan más allá. De verdad te animo y te exhorto y con todo el corazón a que vuelvas a Dios, porque Él te está esperando y porque Él ve obviamente más allá si tú quieres continuar después de donde Él te está tratando de marcar un límite. Así que no vayas más allá, regresa y busca de Dios, porque Él está esperando que le busques. Y de todas maneras, a lo mejor dices, yo no estoy pasando ahorita por eso, pero que nosotros siempre estemos buscando de vuelta esa presencia de Dios y que siempre tengamos esto en mente y podamos experimentar en cabeza ajena y digamos, yo nunca me alejaré de Dios o no lo haré porque podría vivir estas consecuencias. ¿Sí me explico? Entonces, que sea cual sea nuestra situación, siempre estemos volteando de vuelta a la cruz y volteando de vuelta a la cruz y regresando de nuevo a la cruz para que podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Ese es el mensaje que tengo hoy para traerte con respecto al capítulo 30. Estamos por terminar, como te digo, la próxima semana terminaremos el capítulo 31 y después de eso arrancamos con el segundo libro de Samuel, que nos va a traer igual lleno de enseñanzas y de bendiciones para nuestra vida. Y pues a darle con todo, ¿no? Porque de eso se trata, que en la fuerza que Dios nos da, no nos descuidemos, no bajemos la guardia y sigamos para adelante, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuídate mucho, te mando un abrazo y que Dios te bendiga. Bye.